El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, vamos a leer del verso 9 al 11. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor Jesús, queremos entregarte este tiempo en tus manos. Queremos pedirte, mi Señor, que tú abras nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo nos guíe, Señor amado, a toda verdad. Dame sencillez, Señor amado, de palabra, para que este tiempo, Señor, con denuedo, Señor, compartamos, Señor, mi Dios, la Escritura, y que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor, nos des, Señor, ojos espirituales, oídos espirituales, Señor, y corazón, Señor, para entender, Dios amado, para escuchar y para ver tu gloria, y que este tiempo, Señor, tú, Señor, ministres nuestras vidas con tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en este tiempo, mi Dios, y que tú, Señor amado, seas sembrando esta semilla, Padre, que es tu palabra, Señor, en cada uno, Señor, de los que oigan, Señor, tu palabra, mi Dios. Sea uno, Señor amado, pero que pueda, Señor, practicar tu palabra, Señor amado. Mi Dios, tu palabra no vuelve a ti vacía. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el tiempo de ayuno y oración, nuestro hermano Emerson estaba compartiendo esta palabra y me llamó mucho la atención y fui pidiendo dirección de Dios y el Señor me dé facilidad de palabra para poder transmitir también lo que el Señor me iba mostrando, dictando en los anotes que iba anotando, valga la redundancia. Me llamó mucho la atención cuando dice la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Sí? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu lecho y anda? Y en todo esto hay una enseñanza que el Señor quiere que lo apliquemos en ese tiempo. Esa palabra fácil iba al diccionario y es la palabra griega con la que se ha escrito que es eukopóteros, que significa mejor para laborar. Eso significa fácil, mejor para laborar. Y laborar significa cultivar, trabajar, labrar. Es decir, ¿cuál es el proceder de Dios que para nosotros debería ser sencillo, fácil, de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas? Y vamos a ver en esta narración de Jesús cuando sana a un paralítico, ¿ok? Pero antes quiero que vayamos a ver a Ezequías, un rey que reinó en Jerusalén, que fue hijo de Acaz, que también fue un descendiente del rey David, ¿sí? Vamos a Segundo de Reyes, por favor, capítulo 20, vamos a leer del verso 3 al 11 nada más, solamente para que comprendamos y entendamos el contexto al cual el Señor en el Espíritu nos quiere llevar, amén. Segundo de Reyes, capítulo 20, verso 3 al 11. Y mientras vayamos leyendo y exponiendo la palabra, pidamos dirección al Señor y lo que al Señor le has pedido, el Señor te responda en esta noche, amén. Segundo de Reyes 23. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola le pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondiendo Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová,
e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Ese reloj de Acaz, que era el padre de Ezequías, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: la sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Y eso es fácil, así que eso es fácil, sería fácil, dice Ezequías. Mejoras que retroceda 10 grados. Es decir, el reloj de Acaz no era el reloj de pared que nosotros creemos que es. Esa palabra reloj es ma'alá en hebreo, que significa peldaño, significa escalón, grada o grado, ¿sí? Por eso que aquí también la palabra hace mención a una sombra en las gradas. Y el reloj de Acaz sencillamente eran escaleras que subían a la habitación del rey, que prácticamente al subir el sol, la sombra subía por los escalones y así más o menos determinaban qué hora exacta era en ese tiempo, ¿ok? Y la sombra se había movido en sentido inverso, ¿ok? Porque dice, fácil es, decía Ezequías, que la sombra avance, pero que retroceda, eso es cosa difícil, ¿no? Y vayamos comparando esas palabras con lo de que Jesús le dijo al paralítico, ¿ok? Entonces, 10 grados retrocedió la sombra. Algunos estudiosos de la NASA, esto también es verídico, algunos escritores indican que cuando estaban averiguando sobre los tiempos, los años y todo ello etcétera, etcétera, no conozco muy bien esa parte, pero en resumen, ellos decían que había un año, ¿sí? Había un día, mejor dicho, había un día que faltaba en el tiempo. Y se acordó la persona de la NASA que en la escuela dominical habían enseñado que Josué había dicho: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón, ¿no ve? Y se detuvo dice, casi hasta el atardecer, casi un día, ¿sí? Para que Josué, Dios por medio de Josué y el pueblo de Dios destruyesen a los enemigos. Y eso llegó a ser 23 horas y 20 minutos. Y después decía la persona de la NASA, pero faltan el tiempo 40 minutos. Y se acordó que también en la escuela dominical enseñaron que Ezequías pidió señal y Dios hizo retroceder 10 grados la sombra, ¿ok? Y eso llega a representar los 40 minutos faltantes. Entonces ese día perdido que le llama la NASA. Es decir, para que veamos que Dios es el creador y puede hacer lo que Él quiere. Amén. Y cuando dice ahí la pregunta al paralítico, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o que decirle levántate y toma tu lecho y anda? Vamos a ir viendo y aplicando algunas enseñanzas acá, ¿ok? Solamente como un dato curioso, ¿ok? Que no hay nada imposible para Dios. Pero ahora sí, aquí vamos a la enseñanza. Este rey Ezequías no estaba dispuesto a creer en la promesa de curación sin recibir una señal. Ya la palabra había sido dada, que Dios le había sanado, y que iba a tomar una masa de higos, que en ese tiempo era especial, sobre quizá qué sé yo, puede haber sido una protuberancia, un tumor que haya tenido el rey Ezequías, pero pusieron ahí el higo y sanó, dice la palabra, pero incredulidad había en este rey que dijo, ¿y qué señal habrá? Y cuando uno ve en la Biblia que pide señal, es porque hay incredulidad. Y eso lo vamos a ver, porque en el contexto de Jesús, cuando sana al paralítico, había un contexto de incredulidad de los fariseos y de los escribas. Acuérdense que ellos iban a Jesús queriendo tentarle, ¿verdad? Y le decían, ¿qué señal tendremos, maestro? ¿No? Y Jesús sabía lo que había en el corazón y en los pensamientos de los religiosos, y pues se enojó hasta el punto, se indignó, dice Jesús, que dijo, señal no será dada a esta generación, sino la señal de Jonás, ¿verdad? Para que realmente puedan darse cuenta que Él era el Mesías. Y con los milagros que hacía Jesús ya mostraba evidencia, ¿sí?, del reino mesiánico en ese entonces, pero prácticamente como hasta el día de hoy, y dice el libro de Deuteronomio, no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír, ni corazón para entender. Y la llamada de atención en este tiempo a nuestras vidas es que no caigamos en ese ejemplo de incredulidad, que no caigamos en un tiempo de desobediencia y apostasía, de apartarnos del Señor, de la verdad de Dios. Ahora, este rey había incredulidad. Dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como lo hizo David su padre, pero también después cayó en desobediencia cuando mostró, dice, el oro, todo lo del templo, y eso te animo a que lo puedas leer, ¿ok? Y como un paréntesis nada más, miren, 2 de Crónicas 32:25 dice,
Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Había añadido Dios a Ezequías 15 años más. Y a veces uno pide sanidad, ¿sí? Pide sanidad, pero después que Dios le corresponde, le da ese bien, la persona no corresponde a ese bien. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo vidas impías, ¿sí? Vidas que no agradan a Dios, y el Señor va añadiendo años. Como quizá un paréntesis, como te digo, alguna vez hemos pedido que Dios nos dé tiempo para nuestros hijos. Quizá en tiempo de la pandemia Dios así lo ha permitido. Y la pregunta es, ¿has aprovechado ese tiempo de estar con tus hijos? ¿Has aprovechado ese tiempo, y a los que nos oyen también por el internet, has aprovechado ese tiempo de estar con ellos? ¿O no has correspondido al bien que Dios también hizo en ti? Aquí Ezequías no correspondió a ese bien. Y vemos gente que pedían sanidad aún en la pandemia. Dios lo sanó porque Dios es soberano, pero la gente sigue corriendo desenfrenadamente con el engaño de las riquezas, a acumular, empiezan a correr con los afanes de la vida, y prácticamente eso es algo que debemos reflexionar. Amén. Entonces, Ezequías no correspondió al bien que Dios le había hecho. Que no pase eso con nosotros también, que el Señor hace en nosotros muchas cosas, maravillas, pero no correspondemos a ese bien. Ahora bien, en el tiempo de que Jesús sana a este paralítico, ya aplicando y entrando en tema, Jesús antes sanó a un leproso, sanó también a una mujer, dice, solamente quiero detallar algunos milagros que hizo nuestro Señor, a una mujer encorvada, ¿sí? Dice que 18 años estaba así, nadie la veía, Jesús sí la vio, y en ese momento, dice, puso sus manos, impartió sanidad en ella, aún en día de reposo. Y la gente, dice, los religiosos que estaban alrededor decían, ¿cómo vas a hacer eso en día de reposo? Hay días para que vengan y sean sanados. Imagínate, ellos que eran más misericordiosos con los animales, porque Jesús mismo les confronta y les dicen, tú cuando ves a tu buey que cae en el pozo, no lo sacas en día de reposo. Y esta que era hija de Abraham, no merece sanidad, no merece ser liberada de este azote, parafraseando lo que dijo nuestro maestro. Entonces vemos ahí una incredulidad asombrosa del pueblo judío, de los religiosos en ese entonces. Vemos cuando sanó a un ciego, y vemos cuando sanó a un sordo y un tartamudo, que a lo que quiero que vayamos, y el Espíritu quiere que lleguemos, es que todo lo que hizo el Señor era para mostrar verdades, cómo estaba el pueblo de Dios. Eran sordos porque no escuchaban a Dios, eran mudos porque no hablaban la verdad, la verdadera ley de Dios en el Espíritu, así como Jesús lo enseñó. No había conocimiento de la verdad de Dios. Estaban secos y también estaban paralíticos, estaban con una parálisis total el pueblo de Dios. Así que en esos milagros también en lo espiritual, Jesús está confrontando la incredulidad del pueblo judío. ¿Ok? Entonces, así era la gente. Antes de que el Señor sane a este joven, a este hombre paralítico, el libro de Lucas relata que antes sanó a un leproso, ¿ok? Y solamente como otro paréntesis, hay también otra sanidad que el Señor hizo, otro milagro que sanó, dice, a 10 leprosos, pero solo uno, dice, volvió agradecido, ¿verdad? Solo uno volvió agradecido, y dice, y este era samaritano. Ni siquiera era del pueblo, es decir, era alguien que era aborrecido por los judíos, pero vino y mostró agradecimiento. Para que entendamos que muchas veces, como Ezequías, uno pide, Señor, bendíceme o sáname, pero no corresponde a ese bien. Pero aquel que tiene ese corazón agradecido, vuelve en agradecimiento a su Creador. Amén. Entonces, sana a un leproso, y el leproso, la lepra significaba en ese entonces, ¿sí?, alguien que estaba lleno de pecado, ¿sí? Habían ciegos, ¿ok? Habían sordos, habían mudos, prácticamente como dice Deuteronomio, ¿no? Tenían ojos, pero no veían, tenían oídos, pero no escuchaban, tenían corazón, pero no entendían. Y nosotros no debemos caer en ese ejemplo de incredulidad, ¿ok? Entonces, esa palabra fácil, como te dije en el griego, ¿sí? Cuando el Señor dice, ¿qué es más fácil? Es prácticamente, ¿sí?, la forma, cómo labora, cómo cultiva, cómo trabaja el Señor. Y vamos a ir profundizando ahí, ¿ok? Cómo
cómo permitimos que Dios obre y trabaje en nosotros. Lo que el Señor estaba hablando al pueblo de Israel era que ellos no estaban permitiendo que Dios haga la obra en ellos. Quería perdonar pecados, vino para ello, porque dice Juan el Bautista, para eso también vino el Señor Jesús, amén. Pero el pueblo era incrédulo, no aceptaba al Hijo del Hombre, que es un título que se le da en el libro de Marcos, que lo habla el libro de Daniel, que habla de la divinidad y naturaleza de nuestro Señor Jesús, amén. 100% Dios, 100% hombre, amén, pero es el Mesías, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué te digo que todos estos milagros eran para confrontar al pueblo judío, al pueblo de Israel y también para nosotros? Porque dice, quiero leer el Juan 9:39, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque ya se dieron cuenta que Jesús le estaba diciendo a ellos. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. En una traducción sencilla dice, si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Se creían justos, ¿no? Pero Jesús vino por los pecadores, no por los que se creen justos. Entonces, los fariseos, escribas que espiaban a Jesús para tentarle a Jesús en ese milagro de aquel paralítico, en el contexto vemos que estaba en Capernaum y según algunos comentaristas dicen que era la casa de Pedro, ¿sí? La que esos 4 amigos vinieron y metieron por el techo, ¿sí? A este hombre, a su amigo, ¿ok? Y por la fe de ellos, no del paralítico, sino de ellos, ahorita vamos a ir relacionando también la palabra, dice que fue sanado. Y la persona también fue obediente, dice, se levantó, tomó su lecho y anduvo, ¿ok? Ahora bien, en ese contexto, ¿sí? Dios había liberado ya a muchos gadarenos, ¿ok? Dice ahí muchos endemoniados, ¿ok? Después que los atormentaban, sanó leprosos, ¿sí? Para dar a entender que todo esto tenía una relación, un propósito a lo que vamos a ir viendo. No estaban el pueblo de Israel dispuestos a creer las promesas de Dios y querían una señal, una señal, es decir, había incredulidad. Acuérdate lo que hemos leído, que Ezequías tuvo una incredulidad. Ya la palabra había sido dada, ya había sido sanado, pero ellos no creían. Ezequías fue incrédulo pidiendo señal. Y esto vemos igual lo mismo en tiempos de Jesús en los religiosos, que también Dios ya trajo su palabra, trajo su ley, ¿sí? Trajo sanidad, trajo a Yeshua, trajo al Mesías, pero vino, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y de paso querían señal. Es decir, ahí vamos comparando, ¿sí? Lo que el Espíritu nos muestra, que había incredulidad, ¿ok? Tanto tiempo ya Dios les había añadido años a Israel, así como añadió años a Ezequías, pero Israel no estaba correspondiendo al bien que les había dado el Señor. Y Jesús, que estaba en medio de ellos, ¿sí? Dios mismo, el tabernáculo en medio nuestro, dice ahí la palabra en Apocalipsis, pero aún así no entendían el propósito, el telos de la ley, el fin de la ley, el propósito de la ley, que es Cristo, que Jesucristo estaba en medio de ellos. Entonces, Jesús había obrado en muchos milagros y señales que ya habían validado ya su identidad mesiánica, pero la señal que pedían los religiosos eran para usarla en su contra. Entonces había mucha incredulidad y mucho menosprecio. Entonces, por eso en Marcos 2, cuando dice esa palabra, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Quizá podemos decir, tal vez fácil es decir que tus pecados te son perdonados, porque quizás es algo invisible e imposible de refutar. Quizá más difícil sería, toma tu lecho, levántate y anda, ¿no? Porque quizá tal vez es bien difícil, ¿qué tal si no pasa? Y la persona que le ha dicho que sea sano, no resulta como ha dicho que sea, ¿no? Entonces puede ser más fácil o más difícil, o puede ser más difícil perdón de pecados en ese entonces, porque también llegaría equivalía a un precio de muerte, es decir, de sangre, que Jesucristo tenía que ir hasta la cruz. Quizá eso es más difícil. Por eso que Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Ok?
Entonces, cuando se habla de esto, la palabra hace mención que para Dios no hay nada imposible, que Dios podía hacer lo uno o lo otro. Pero si nos vamos al significado de esa palabra, como te decía, fácil, ¿sí? En el griego, ¿ok? Que es eukopóteros, mejor para laborar, ¿sí? Para cultivar. O sea, ¿cómo procede Dios? ¿Será que el Señor te sana primero, pero después estás como aquellos leprosos judíos que fueron sanados, pero no volvieron agradecidos para servir al Señor? ¿O es mejor primero el perdón de pecados y realmente si el Señor también te sana, amén, y lo sirves, si no, también lo sirves? Es decir, hay que ir ya aplicando y viendo también esto en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, cuando sana a Jesús al paralítico, demuestra que tiene potestad divina nuestro Señor, amén, que era Dios hecho carne, por eso es el Hijo del Hombre, da testimonio Marcos de su naturaleza humana y divina. Pero ahí los religiosos decían y los escribas, no, él habla blasfemias, es decir, son declaraciones profanas, irreverentes sobre Dios, y la ley de Dios castigaba, ¿sí?, estas blasfemias con muerte, según Levítico 24:16. Pero los religiosos no conocían la ley de Dios, ellos eran los que blasfemaban contra el Espíritu Santo, ellos eran los que rechazaban a Cristo, eran ellos, ¿sí?, los que rechazaban la gracia de Dios, ellos estaban blasfemando. Según una enseñanza judía, decían que ni siquiera el Mesías podía perdonar pecados, pero Jesús demostró su potestad cuando sanó y perdonó. Dice, tus pecados te son perdonados. Acuérdense que en ese entonces se necesitaba sacrificios para perdón de pecados. Jesús no ignoraba la ley, porque cuando sanó a un leproso le dijo, ve, muéstrate al sacerdote, haz tu ofrenda de purificación, ¿sí?, como lo hizo, como dijo Moisés, pero para testimonio a ellos. Jesús no ignoraba la ley. Pero cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, es como que ahí hay una autoridad del Señor, que Dios mismo ya estaba ahí mentalizado que Jesús iba a ir a la cruz y Él iba a ser el Cordero, el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Por eso que los escribas estallan, ¿sí?, de incredulidad y le dicen, blasfema, ¿sí?, blasfema. Cuando dijimos que se habla de lepra, se habla de pecado. Y dice la palabra que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. A un leproso, ¿qué se le hacía? Se le excluía de Israel y se le excluía aún de las partes religiosas, ¿sí? ¿Qué hace el pecado en nosotros? También nos ha excluido, ¿sí?, de Dios. El pecado nos ha separado de Dios, amén. Por eso Jesús tuvo que venir para perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con el Padre, para a través de esa sangre poder abrir ese camino, ese velo, ese camino para que entremos al lugar santísimo, amén. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, para terminar, en el pensamiento judío de aquella época, había una relación directa entre el pecado y el sufrimiento, porque relacionaban que cuando alguien estaba enfermo era porque había pecado en él. Acuérdense que también había esa creencia popular en ese entonces cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, de aquel ciego de nacimiento, ¿quién pecó? Le dicen, ¿no ve? ¿Sus padres, él o sus padres? Porque está ciego, es decir, relacionaban el pecado, la enfermedad con el pecado. Y no solamente los judíos, por ejemplo, en la isla de Malta, ¿se acuerdan cuando naufraga el barco de Pablo y para en una isla y de repente dice que una serpiente le pica a Pablo? ¿Qué dijeron los del lugar? Uy, miren, salió del mar, pero aún la justicia aún le persigue, ¿no? Ahora va a morir. Atribuían que algo hizo mal y por eso le está pasando eso. ¿Acaso no nos pasa a nosotros? A veces juzgamos ¿cómo se dice? Sin conocimiento y decimos, uy, mira lo que le ha pasado, es porque ha pecado. ¿Qué pasó con los amigos de Job? Le atribuían a Job que la consecuencia o la causa de sus sufrimientos era consecuencia de sus pecados. Pero Dios estaba probando a Job por su fidelidad, no por su inmoralidad, ¿sí?, por su fidelidad. Y es algo que vamos a ir relacionando, que cuando Jesús habla, tus pecados te son perdonados, y toma tu lecho y anda, hace mención que también este paralítico tenía una enfermedad a causa también del pecado. Vamos a ir viendo ahí. Hay pruebas que también el Señor nos da entendimiento. Hay pruebas que el Señor prueba, valga la redundancia, cuando somos fieles, así como Job.
pero también hay situaciones, dolores o algunas cosas que vienen por el pecado. Llámese falta de perdón, llámese amargura de corazón, llámese resentimiento, envidia. Es decir, por el pecado hay cosas que también nos atraemos a nosotros. Y no quiero pasar de largo. Miren lo que dice Santiago 5:15. Miren, va relacionando a estas dos palabras que da el Señor. Dice, sí, y la oración de fe salvará al enfermo. No le está hablando de la fe del enfermo, sino del que ora, de los ancianos que vienen. Por eso hace mención, cuando los amigos estaban trayendo al paralítico, fue la fe de los amigos la que sanó, no la del enfermo. Por eso dice, la fe de salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Miren, está relacionando dos cosas, ¿no ve? Que cuando venimos, dice, ponemos la mano sobre los enfermos y estos sanarán, y si hubiese cometido pecados también les serán perdonados. Hace mención también que hay situaciones donde por causa del pecado también hay dolores o hay también enfermedades. Pero no vamos a atribuir que cuando uno está enfermo es por el pecado. Pero sí la palabra de Dios dice, y eso sí no vamos a negarlo, que a causa de la caída de nuestros padres en el Edén, de Adán y Eva, ya vino la muerte, ¿sí o no? Y vino la enfermedad. Por eso que este cuerpo, este tabernáculo, dice, se va desgastando. Amén. Este cuerpo ya se va desgastando, tiene achaques. Es por causa del pecado. ¿Por qué están pasando tantas cosas en el mundo? Es por causa del pecado, ¿sí? Entonces, no vamos obviamente a juzgar a una persona que por lo que está pasando es porque ha pecado, no. Pero sí la palabra de Dios enseña que nosotros morimos físicamente por causa del pecado original, es decir, por el pecado de desobediencia, por el pecado de nuestros padres, ¿sí? Por ese pecado nosotros ya morimos físicamente. Por eso Jesucristo, cuando decía aquel sordo y tartamudo, Efatá, tenía compasión, veía la muerte como algo real que pasa por causa del pecado, pero Jesús estaba yendo a la cruz para morir por nosotros, para resucitar y para vencer la muerte y para vencer el pecado, porque Jesús dice, tiene las llaves, ¿sí?, del abismo del Hades, y nada va a prevalecer contra su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, ahí ya vamos viendo lo que dice la palabra, ¿ok? Entonces, en ese sentido, en el versículo 5, Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dice primero, quédate, ¿cómo es? Te sano, sino tus pecados te son perdonados. Había algo primero que igual en nosotros, lo principal es que estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, y que si queremos acercarnos a Dios, al Padre, por medio de Jesús, tenemos nosotros que confesar nuestros pecados. Acuérdate del hijo pródigo. Dios recibe a sus hijos ¿cómo? En arrepentimiento, en confesión de pecados, como el hijo pródigo vino, ¿sí?, y dijo, estoy arrepentido, ¿sí?, pero el Padre dice, lo abrazó, porque aceptó ese arrepentimiento. Así venimos al Señor. Por eso que lo primero que debemos tener en cuenta en nuestras vidas es que nos está separando de Dios, es ese pecado que no hemos confesado, ¿ok? Entonces, y el pecado que ya prácticamente el Señor también lo llevó en la cruz, amén, y borró, dice, nuestras iniquidades y lo sepultó en el fondo de la mar, y ya no se acuerda más, ¿ok? Entonces, ahí va relacionando a esos pasajes entre el pecado y también la sanidad física y espiritual. Entonces, cuando hablamos de qué es más fácil, es cómo Dios quiere trabajar en tu vida, pero cómo va a ser, cómo quieres que trabaje Dios en tu vida si todavía en tu vida no está teniendo una vida de arrepentimiento, una vida de confesión, una vida que le agrade a Dios. Que primero debemos nosotros entender que debemos confesar nuestros pecados. Acuérdate que 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos sus oraciones, ¿sí? Sanaré, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo primero? Pecados, ¿sí? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Primero engloba el primer párrafo, que es perdonar pecados, y después levantar tu lecho y anda. Amén. Por eso que mucha gente a veces hoy vemos en la actualidad que lo primero que corre es para bendición, para recibir bendiciones o para recibir sanidad. Pero así como Ezequías no corresponden al bien que Dios les hace. Dios es soberano y primero te puede sanar. Dios puede hacer lo uno o lo otro primero. Pero lo que debíamos entender es que el Señor también quiere que
quiere trabajar en nosotros y que es más fácil que nosotros realmente menguemos para que Dios trabaje en nosotros, en nuestras vidas. Confesemos nuestros pecados, también el Señor haga su obra en nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo nos presentamos ante Dios? ¿Ok? Y ¿qué es más fácil entonces? ¿Cómo puede el Señor obrar eficazmente? Y si quizá aquí o a los que me escuchan tienen algún dolor, alguna enfermedad, si es por causa de que tú eres fiel al Señor, así como Job, y Dios te está probando por tu fidelidad y no por tu inmoralidad, amén. Pero si tienes una enfermedad o algún dolor, algo por causa de una amargura de corazón, por causa de una falta de perdón, por causa del orgullo. ¿Qué pasó con el aguijón de Pablo? Pablo reconoció que era por el orgullo, ¿sí o no? Por haberme enorgullecido me fue dado este aguijón, este mensajero de Satanás, para bofetearme. ¿Para qué? Para que no me enorgullezca. ¿Cuál habrá sido? Es un tema muy aparte que ya también vamos a ir estudiando, ya también hemos recibido muchas instrucciones de eso, amén. Pero hay situaciones que puede ser el orgullo, puede ser la falta de perdón, puede ser la amargura, ¿sí? Pide, como dice Santiago 5, 15, 14 en adelante, pide a los ancianos que vengan y oren por ti, ¿sí? Y la fe dice, la fe eficaz del justo puede mucho. Y dice, la fe del enfermo lo sanará y lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Pero si hay incredulidad en nosotros, incredulidad significa desobediencia, ¿sí? Significa que todavía no queremos dar ese paso de obediencia, de vivir como el Señor quiere que vivamos su palabra. Entonces vamos a seguir con esas cosas. Y por eso que no va a ser fácil que el Señor vaya obrando en tu vida. Se va entendiendo, ¿no? No va a ir obrando en tu vida, no va a ser fácil para que el Señor trabaje en tu corazón, porque sigue habiendo orgullo, sigue habiendo resentimiento, sigue habiendo falta de perdón en nuestros corazones. Por eso haya confesión, haya arrepentimiento, convencimiento del Espíritu Santo, así como el Hijo pródigo, para que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Cuán fácil hubiese sido que los fariseos y los escribas, ¿sí?, entren al reino de Dios, pero prácticamente se creían justos, ¿sí?, y no pecadores. Se creían justos, ¿no? Por eso que Jesús les dice, porque ustedes dicen que ven, por eso siguen en pecado, ¿no? Es decir, cuán fácil hubiese sido que Dios trabaje en ellos, traiga salvación ya de una vez para siempre al pueblo de Israel, si realmente hubiera habido humildad, sencillez de recibir al Mesías. Amén. Pero bueno, Jesús todavía no ha terminado con Israel. Ya pronto se dice, completará el número de los gentiles y todo Israel será salvo, porque el Señor tiene también propósito para con Israel. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias y en el nombre de Jesús hoy oramos. Dándote gracias, Señor amado, porque, Señor, tú eres bueno, mi Dios, y has provisto, Señor amado, el alimento, Señor, a nuestra mesa. Gracias por el pan, Señor, que hoy, Señor, hemos podido servirnos, Dios. Hablo, Señor, del alimento espiritual, mi Dios, porque no solo de pan natural vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Y hoy, Señor, hemos comprendido, mi Dios, que lo que tú quieres es, Señor, mi Dios, que nosotros, Señor, te dejemos trabajar en nuestras vidas, Dios. Queremos, Señor, quitar de nosotros orgullo, quitar de nosotros soberbia, quitar de nosotros, Señor, toda incredulidad. No ser como Ezequías, mi Dios amado, que tú ya has dicho la palabra, que tú ya has sanado nuestras vidas, ya has muerto en aquella cruz, has resucitado, pero nosotros te queremos seguir pidiendo señal y es una muestra de incredulidad. Al igual que Israel, Señor amado, que tú, Señor, estabas en medio de ellos, Señor amado, Dios hecho carne, pero ellos eran tan incrédulos que pedían señal, mi Dios. Que no pase en nosotros, Señor, que haya esa incredulidad, mi Dios, como hubo en los tiempos tuyos cuando viniste, Señor, aquí a la tierra, mi Dios. No queremos, Señor amado, tropezar en la incredulidad, en la desobediencia. Que, Señor, mi Dios, no creamos, Padre Dios, en tu palabra y obedezcamos, Señor, que debemos menguar, que debemos humillarnos, Señor, que debemos, Señor, arrepentirnos, mi Dios amado, venir a arrepentimiento para que tú sanes nuestra tierra, para que tú perdones nuestros pecados, mi Dios, y aún, Señor, en este país también sanes, Señor amado Dios, mi Dios, nuestra tierra, mi Dios, pero eso, Señor, también es porque nosotros tenemos que también, mi Dios, venir en arrepentimiento, reconocer nuestros pecados, Dios, y apartarnos de ellos para alcanzar misericordia. Ayúdanos, te pedimos, mi Dios, y que esta palabra, mi Dios, sea sembrada, mi Dios, en nuestro corazón, mi Señor amado, en todo aquel que escucha, Padre, y Señor, a ti no volverá vacía. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.